humanamente imposible. Humanamente imposible. Lo que enfatiza es que se trata de una fuerza sobrenatural y una movilización masiva de estos agentes del mal. Ahora, pongan mucha atención. Si no les diera tiempo de ir anotando, en este Shabbat revisen el video que ya se va a subir, primeramente el Eterno. ¿Verdad? Y esto es una guerra de los últimos tiempos. Ahorita vamos a ver, en breve yo se los digo. Miren, vamos a leer lo que dice después, en el verso 17. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Por favor, subrayen eso, porque de eso tiene un contexto netamente escatológico. O sea, profético de los últimos tiempos. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por favor, subrayen. Fuego, humo. En primer lugar, subrayen ahí arribita del 17, fuego, zafiro y de azufre. Y luego, fuego, humo y azufre. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, ahora, ¿esto qué significa? Ira divina, ira de Yahweh. Pongan un papelito ahí y quiero llevarlos al profeta Isaías. Vamos para el profeta Isaías, hermanos. El profeta Isaías. Aquí el profeta Isaías está hablando de los que se suponía eran los servidores de Yahweh, como eran los Kohanim, mal llamados sacerdotes y demás. ¿Sí? Entonces busquen Isaías 9:15. Ya lo tienen, Isaías 9:15. Voy a esperar tantito mientras subrayo. Bueno, el anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. ¿Por qué está diciendo esto aquí el Eterno a través del profeta Isaías? Bueno, porque eso significaban los Kohanim que había en aquel entonces. No estaban sirviendo, sí, al Eterno de todo corazón. No estaban sirviendo. Por un lado, tenían la cabeza, pero hacían daño. Tal vez con su lengua, sus pensamientos, etc. Y el profeta que enseña mentira es la cola. Cabeza, cola. Cabeza, cola. ¿Sí? Bueno, ahora vamos otra vez a Apocalipsis. Muy bien. Entonces, dice aquí, en la visión del 17, las corazas son de fuego. ¿Qué significa? Rojo. Anótalo. Porque el fuego en un momento dado se ve amarillo, pero llega un momento que se ve rojo. Zafiro. El zafiro es azul y significa humo. Tú ves el humo, cuando hay un incendio, el humo en un momento dado se llega a ver azul. ¿Sí? Anótenlo porque es importante. Y el azufre es amarillo. Y recordamos el juicio de Sodoma y Gomorra, que cayó azufre. Entonces el juicio va a ser peor todavía, ¿verdad? Ahora, mucha atención. Estos colores coinciden con las plagas que salen de la boca de los caballos. ¿Dónde va a suceder todo esto? Como ya lo vimos en las diapositivas, en el lugar de Babel, es decir, donde empezó la confusión, y algún día voy a hablar de la Torre de Babel, porque hay mucho que aprender, ¿sí? Donde fue, por así decirlo, la cuna de la rebelión. Aquellos personajes mandados por Nimrod, un demonio, Yahshua Mesías le reprenda, quisieron hacer una torre para llegar al cielo. Pero se ha hecho la comparación de cuánto más o menos podía, yo les doy este dato, de medir la Torre de Babel, y medía 11 pisos de un edificio actual. Cualquier torre, como la torre latinoamericana del Distrito Federal, pues mide más que eso.
O sea, la gente está loca, ¿no? Pensaban que iban a llegar al cielo y la intención era quitar a Yahweh del trono y que se sentaran en Roth. Se necesita estar loco, no cabe duda. Bueno, ahora mucha atención. Dice aquí caballos y jinetes. Sí es literal que el caballo, como en el caso de Apocalipsis 19, cuando venga nuestro gran Señor Yahshua Mashiach, va a venir en un caballo. Eso sí. Pero voy a hablar ahorita aquí de caballos y jinetes. Tienen cabezas como de leones. ¿Qué significa eso? Simbolizando la ferocidad y el poder devorador. Vayan anotando. Y si no les da tiempo, revísenlo. ¿No dice acaso Pedro que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar? Bueno, de sus bocas salen fuego, ya vimos, humo y azufre. Las plagas que están o que matan, estas 3 plagas matan a la tercera parte de la humanidad, no de Israel, de la humanidad, incluyendo Israel, pero se refiere a toda la humanidad. Ahora, vamos a ver el 18. Por esas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre. Fíjate muy bien cómo vuelve a resaltar el apóstol: fuego, sí, humo y azufre que salían de su boca. Pero fíjense cómo dice el 19, por lo que leímos en Isaías 9:15. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y vimos que se refiere aquí, en el aspecto de Isaías, en el profeta Isaías, a la mentira. Entonces son las mismas doctrinas demoníacas de quitar la Torá y poner mandamientos de hombres, lo que va a testificar para el juicio de la humanidad. ¿No quisieron mi Torá? Les doy entonces mentira. Y eso lo vemos en 2 de Tesalonicenses. Como ellos no tuvieron tomar en cuenta Elohim, Elohim los entrega un poder engañoso para que se pierdan. Y es lo que está sucediendo. Bueno, ahora. Muy bien. Bueno. Sus colas, dice, son como serpientes. Y tienen cabezas con las cuales también causan daño. O sea, causan daño por los 2 lados, hermanos. Es decir, esto sugiere que el ataque es total, tanto de frente como por la retaguardia. No va a haber salvación, para nada, para la tercera parte de la humanidad, cuando Yahweh suelte ese juicio. Y por lo que vamos viendo, que el río Éufrates está secando, falta muy poquito tiempo. Ahora, el capítulo 9 termina con una nota muy triste, que no se arrepintieron. La gente no se arrepiente. Vean el verso 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, o sea, los que queden vivos, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y eso te remite al Salmo 115. 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, abortos, matar a la gente, lo que pienses, ¿verdad? Ni de sus hechicerías, la hechicería sigue existiendo por los espíritus de Jezabel, ni de su fornicación. La fornicación está todo lo que da, hermanos. Ni de sus hurtos. Vamos a suponer que no es un ladrón de bancos, como en la época de los cowboys, ¿no? Vamos a suponer. No, pero las turanerías. Cuidado, cuidado. Yahweh está avisando, y lo digo humildemente a través de mí, santidad total. Hasta el último centavo que sea honrado el que llevemos a casa. Porque si no, se mete maldición al hogar.
Ahora, mucha atención. Existe una conexión directa de la sexta trompeta, que es esta, que leímos en el verso 13, con la sexta copa de la ira. Sexta trompeta, sexta copa. Ahora recordemos lo que ya les ministré. Las trompetas son advertencias que llaman al arrepentimiento. ¿De acuerdo? Es decir, afectan a una tercera parte de la humanidad, mientras que las copas son juicios finales y totales. Ahí el Eterno no va a dar oportunidad que alguien se arrepienta. En la sexta trompeta, el río Éufrates es el lugar de contención donde los ángeles están atados. Son potestades demoníacas, hermanos. Si un demonio de los más pequeños causa problemas, estas son potestades. Ahora, en la sexta trompeta, el río, que está ahorita aparentemente tranquilo, veíamos hace 8 días, yo platicaba con la congregación local, que ya se empezaron a oír ruidos raros. Y muchos dicen, bueno, no, son las cavernas de allá, no hay fantasmas, no hay nada, no. No. Ya empezaron a rugir estas potestades. Ojo con eso, porque hay muchos ruidos raros que no se oían hace 10 años. Y ahorita estamos en vivo. Hoy es viernes 30 de enero del año 2026, 6:30 de la tarde, ya un poquito más, y ya se están escuchando más esos rugidos. Bueno, en la sexta trompeta, el río es el lugar de sello de contención. En la sexta copa, el río es eliminado como obstáculo. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Es lo que ha estado pasando. Ahorita con estas diapositivas que vimos del Rey Luis, el río se está secando ya. Prácticamente hay vegetación ya. Ojo, mucho ojo. En enero, Isis del 2025, Isis se hizo de la presa del Éufrates, cuando menos de una. El Eterno ya está permitiendo que todo suceda, pero aparte la cuestión es no tanto si cierran las presas o no, es soberano Yahweh y está permitiendo que se seque el río. Ahora, esto sugiere, hermanos, que lo que comenzó con un juicio de plagas en las trompetas llegue a su clímax, a lo más alto, con una invasión militar y espiritual total en la sexta copa. Voy a volver a repetir esto porque es importante. Entonces, lo que comenzó con un juicio de plagas en la trompeta llega a su clímax en la sexta copa con una invasión militar. Sí, es militar, son humanos, pero también espiritual total en la copa, porque ahorita lo vamos a leer. Ahora, mucha atención. Mientras que la trompeta describe la fuerza destructiva de 200 millones de jinetes, la copa explica la logística. El camino se abre para los reyes del oriente. Entonces es como si fuera primero la teoría, por así decirlo. Mientras que la trompeta describe la fuerza destructiva de 200 millones de jinetes, la copa explica, la sexta, la logística, el camino que abre Yahweh para los reyes del oriente. Ahora, mucha atención. Históricamente, el Éufrates es lo que separaba a Israel de las potencias enemigas, invasoras.
Al secarse, la protección física desaparece. Siempre, así como los altos del Golán, que es muy importante. Aquí el río Éufrates se ha considerado siempre una contención, porque desde el Golán se pueden ver si ahí vienen invasores y demás. Y el río Éufrates igual. Ahora, póngale un papelito ahí y vamos a Apocalipsis 16. Entonces ahora ya sabes, si no, a lo mejor ya lo sabías, la sexta trompeta va de acuerdo con la sexta copa. Entonces Apocalipsis 16, verso 12. Vean cómo dice, el sexto ángel, o sea, la copa, la sexta, derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado para el camino de los reyes del oriente. Ahora aquí viene algo más grave, ¿no? 13. Y vi salir de la boca del dragón, Satanás, Yahshua Mashiach le reprenda, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, no nada más en Israel, para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Elohim Todopoderoso. ¿Cuál batalla? Bueno, en el 15 dice, aquí yo vengo como ladrón, bien, muy dichoso el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y ya después viene la séptima copa. Bueno, entonces, la visión del apóstol Juan, profeta, ¿verdad? La visión de la sexta trompeta solo se cumple en la sexta copa. El dragón, la bestia y el falso profeta, Yahshua Mashiach les reprenda, digamos, convencen a los gobernantes de la tierra a pelear contra Yahshua. Hay que entender eso, hermanos. No es pelear contra Israel, que lo es. No. Pero lo primero que quiero que se les grabe en sus cabecitas, amados, amadas, amigos, amigas, es el pelear contra Yahshua. Por lo tanto, es una rebelión. Satanás se rebeló. Quiso poner su trono a los lados del norte. Coré se rebeló contra Yahweh y contra Moisés. Bueno, ¿cuál es el llamado que nos hace el Eterno aquí? Que guardemos nuestras ropas. Que nosotros ya no estaremos aquí, vendremos con Yahshua. El llamado es la vigilancia. Porque un solo verso puede estar hablando de gran parte de la Biblia. Voy a explicar. Por lo tanto, tras la sexta trompeta, la humanidad, ya vimos, no se arrepintió. Ahora, veamos esto. Podemos ver la sexta trompeta como el desatamiento de las fuerzas espirituales de maldad, el desatamiento de los 4 ángeles, que son potestades. Y la sexta copa como la manifestación física y final de esa guerra, que es la guerra de Armagedón. Y recuerden, es pelear contra Yahshua. Una bola de hormigas ahí queriendo acabar con el Todopoderoso. Pero así es el diablo. Y los que le creen. Y los que no guardan Torah. Y los que no guardan Shabbat. Y los que no guardan las fiestas. Y los que no comen kosher, etc. Los que guardan el domingo en lugar del Shabbat. Hablo claro. Con toda la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos. Bueno, esta manifestación física, como que es la manifestación de la guerra de Armagedón, pues es importante porque la hemos estudiado desde hace mucho tiempo, pero ahorita le vamos a entender mejor. Ahora, mucha atención. En ambos casos, el Éufrates actúa como el centro del conflicto final entre el bien y el mal.
no se va a desatar, hermano.